o del niño, que sería Jesús, que significa Salvador. Jesús significa Salvador, Él salvará, y la palabra hebrea se menciona o se dice Joshua o Josué, que significa Jehová es salvación, o Él es el Salvador. La idea es de liberación, de ser salvado de un terrible desastre que lleva a la muerte. Entonces ya el nombre en sí está dando referencia de la obra de Jesús y lo que haría. Entonces el nombre del niño Jesús hablaba de su gran obra de liberación en el mundo, y esta obra salvadora de Jesús es el tema que domina desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Lucas 2:11 lo dice así: hoy les ha nacido en la ciudad de David un ¿qué? Salvador. Le ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto sigue reafirmándolo Lucas en el capítulo 2, verso 38, donde repite y dice algo casi similar cuando trata con Ana. Ana también estaba allí en el templo, comenzó a darle gracias a Dios y a hablarles del niño Jesús a todos los que estaban esperando la liberación de Jerusalén. Recuérdense, hermano, que el contexto aquí es de un pueblo que estaba atrapado, esclavizado, y habían profecías, muchas profecías de un libertador, de uno que le salvaría de ese imperio, de esa opresión. Y aquí Lucas hace referencia a esto y habla de el niño Jesús a todos los que estaban esperando la liberación de Jerusalén. En Lucas 19:10 enfatiza lo mismo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a ¿qué? A salvar. Ahí vemos el énfasis nuevamente de salvación, a lo que se había perdido. Porque todo al principio estaba bien, hasta que la mujer, ya empezamos otra vez con el asunto. La mujer no reacciona, ¿eh? Solamente él no reaccionó. Bueno, realmente fueron ambos. El hombre tiene su parte también. Entró el pecado y de ahí todo se dañó. Mateo 1:21 reafirma nuevamente esta idea que estamos presentando del nombre de Jesús como Salvador, y dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él, ¿qué hará ese niño? Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. El problema de la humanidad, hermano, ha sido y fue el pecado. Si Cristo no hubiera nacido, este mundo estaría perdido, sin fe y sin esperanza, a la destrucción. Gracias damos a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador. Si usted es creyente y entiende esto, usted debe estar lleno de alegría. Si le da lo mismo, hermano, son cosas que a mí me atribulan, porque entonces me da a ver que usted no siente ni padece por Jesús, porque no es creyente. Y esto yo lo repito mucho porque conozco y he visto tantas personas que no aprecian. Cuando usted habla de Jesús, le muestra quién es Él, lee sobre Él, usted debe estar exaltado de entender lo que Él hizo por ti, hermano, lo que hizo por la humanidad, de dar su vida, nació, vivió una vida perfecta, murió en la cruz para salvarte de la muerte y ¿de qué? Del pecado. El texto lo dice claro: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El niño Jesús entonces nació, creció, murió para salvar a los pecadores del pecado. Por eso fue que Dios se encarnó en la persona de Jesús. Fue necesario que Jesús naciera, pero que también muriera y resucitara
para el Salvador. Muchas personas dejan a Jesús en la cruz. No. Eso es parte del plan de la redención. Sí, Jesús tenía que morir, pero Jesús tenía que resucitar para entonces salvarnos. Veamos entonces el verso 32, donde el ángel Gabriel dice cómo sería el niño Jesús. Y dice que sería un gran hombre. El verso 32 dice, sería un gran hombre. Pero cuán grande y magnífico sería ese niño, y en qué sentido. ¿En qué sentido sería grande? Bueno, ya hemos mencionado que sería grande en cuanto a su extraordinaria vida en la tierra. Este niño crecería y viviría hasta su muerte una vida perfecta y recta. El niño Jesús sería grande porque manifestaría la misma gloria de Dios al vivir una vida sin pecado, sin pecado. Esto es importantísimo, hermano, importantísimo. No tengo tiempo ni me quiero desviar del tema, pero esto es algo que hoy día se está atacando desde dentro de las mismas iglesias. Yo conozco ministros evangélicos, y ustedes conocen también. Aquí han venido algunos que están atentando con este punto de que Jesús o Dios pudo haber pecado. Hermanos, si había la mínima posibilidad de que Dios o Jesús hubiera pecado, nuestra salvación estaba en juego. La salvación del mundo entero está en juego. La Biblia especifica claramente y recalca que Jesús vivió una vida perfecta sin pecado. Esto es clave para la salvación. Vivió una vida perfecta, justa y en verdad, y viviría así porque Jesús era divino hombre. Dado que en Jesús estaba lo que se llama la unión hipostática, no quiero entrar en esos términos, pero 100% hombre, 100% Dios. Una persona, pero plenamente hombre y plenamente Dios. Y si era Dios, ¿podía pecar? Por supuesto que no. Jamás. Jamás. Era Dios encarnado, era Dios mismo hecho hombre en la tierra. Juan 1:1 y 14 lo afirma de esta manera claramente. En el principio ya existía o estaba el verbo, Cristo, el Logos, y el verbo, la palabra, Cristo o el Logos, estaba con Dios. Pero no solamente estaba con Dios antes de que existiera el mundo, sino que dice, y el verbo, la palabra, el Logos, Cristo el Eterno, era Dios. Y el verbo, el verso 14 dice, y ese verbo, esa palabra, ese Logos, Cristo, se hizo hombre. ¿Quiere una definición corta para Navidad? Dios se hizo hombre. Eso es Navidad. No es bebida, no es regalo, y yo no estoy en contra con los regalos. Ahí me hicimos unos regalitos lindos, mire, ya lo tenemos. Y damos regalos por apreciación a nuestra familia. Pero eso no es Navidad. Eso nos debe recordar el regalo mayor que se nos entregó a nosotros, que es Jesucristo. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién está lleno de gracia y de verdad? Jesús, no María. María no puede dar gracia, María puede recibir gracia. Nosotros no podemos dar gracia, nosotros podemos recibir la gracia de Dios. Gracia es ese favor inmerecido, no lo merecemos. Lo que merecemos es el juicio de Dios, el castigo de Dios por nuestros pecados. Sin embargo, Dios envió a Cristo para que tomara nuestro lugar y nosotros fuéramos rescatados. Por su gracia es que somos salvos. Vemos entonces el verso 32, el título, ahí en la frase, en el versículo 32, donde el ángel Gabriel anuncia ahora el título. Este niño tendría un título, y era Hijo del Altísimo.
Hijo del Altísimo. Veremos qué significa esto. Hijo del Altísimo significa que no hay alguien más alto. Si es hijo del Altísimo, es que es lo más alto de lo más alto, es lo más alto. Es hijo del Altísimo Dios. Santo Dios. Era un título para Dios. Dios mismo se daba ese título, y el equivalente en hebreo es el Elión, que significa Dios Altísimo. Es un nombre que se refiere a la soberanía de Dios. Todo esto está implicado en el nombre, en el título Hijo del Altísimo. Al identificar a Jesús como Altísimo aquí, quiere decir que Jesús, sería de la misma esencia, sería de la misma naturaleza que Dios. O sea, sería divino, sería deidad. Eso es lo que encierra el título Hijo del Altísimo. Como dice Hebreos 1.3. Hebreos 1.3 dice que Cristo es la expresión o la representación exacta de la naturaleza de Dios. Estamos hablando de un niño que tenía como característica la misma característica de Dios. Era Dios encarnado en un cuerpo. El ángel Gabriel, además, en el verso 33, vamos a ver ahora, anuncia no solamente el título de este niño, Hijo del Altísimo, y el nombre, que sería Jesús, sino que además dice que Dios haría al niño Jesús rey para siempre. Gracias a Dios que es Jesús. Gracias que Dios que acá hay reyes que duran toda una vida, pero no son para siempre, solamente hasta que viven. Rey para siempre. En Samuel 7:12, Dios le había prometido al rey David que de su descendencia se levantaría uno que reinaría para siempre. Esto fue una promesa que se le había hecho ya al rey David. Y aquí vemos el cumplimiento ahora. Y Jesús tenía el derecho legal para ser el rey de Israel por dos razones. Primero, él era descendiente del rey David por parte de su hijo Natán. David tuvo un hijo, David el rey, tuvo un hijo que se llamaba Natán. Y por la línea de Natán, la descendencia de Natán, es que viene María, de esa descendencia. Eso está en Lucas 3. En un momento, en una clase, quizás trataremos el tema porque aquí no se puede. Lucas 3, 23. Entonces, dado que Jesús viene de la línea del rey David, de su hijo Natán, que lleva hasta María, en Lucas 3, 23, él tenía derecho legal para ser rey. Pero además de eso, una cosa que es impresionante, por parte de su hijo Salomón, David tenía otro hijo, uno era Natán y otro era Salomón. Por la línea de Salomón, hasta José tenía derecho también Jesús de ser rey, por la línea del padrastro José, que está en Mateo, en Mateo 1, del 1 al 16. Entonces, resumiendo esta parte, Jesús nació, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió, fue glorificado y pronto vendrá por su iglesia. Pronto vendrá por su iglesia. Luego del rapto de la iglesia, y esto tiene que ver con una pregunta que hizo Anthony en estos días. Luego del rapto de la iglesia vendrá la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, la batalla del Armagedón y que Satanás sea atado por 1000 años. Vendrá el juicio de las naciones y el reino milenial de Cristo. Luego de todo esto vendrá un reinado donde Cristo reinará en la tierra por 1000 años. Esto está en Apocalipsis. Luego de eso, Satanás será soltado, juzgado, al igual que los incrédulos en el gran
trono blanco. Vendrá el momento entonces que los incrédulos serán juzgados ante el trono blanco. Y más adelante vendrá el cielo nuevo y la tierra nueva, donde moraremos para siempre con el Rey de Reyes y Señor de Señores, tal como la Biblia lo había profetizado. Está encerrado en el título que presenta acá a María, y más adelante vemos cartas completas donde se trata de este tema, de que Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, estas palabras, este anunciamiento que le hace el ángel Gabriel a María, tiene repercusiones inmensas en quién sería este niño. Resumimos entonces esta parte diciendo en el verso 31, el nombre de Jesús incluye su vida y su muerte salvadora. El nombre de Jesús incluía la vida de Él y su muerte salvadora, porque para ser Salvador tenía que morir. En su nombre ya está incluido eso. En el verso 32, su grandeza